Muy buenas noches tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio a nuestra sesión académica del día de hoy, pues con este tema muy interesante que ya vemos aquí en pantalla, ¿verdad? Este tema que pues nos va a enriquecer con la experiencia que se ha tenido nuevamente en el Hospital Infantil de México. En esta oportunidad, bueno, pues esta sesión académica a cargo del maestro en ciencias Israel Parra Ortega. Primeramente, gracias a Dios por que nos tiene por acá. Eh, Gracias a ustedes por conectarse y también gracias al maestro Israel que pues ha dedicado tiempo para preparar su presentación y el tiempo que le va a dedicar para compartir justamente esa experiencia de la vida real en el Hospital Infantil de México. Recuerden que quien requiera constancia de esta sesión académica, aquí tienen los datos de contacto. Ya nos estamos poniendo al corriente con las constancias pendientes de las últimas dos sesiones y también los seguimos invitando a quien quiera integrarse a este chat de cursos donde compartimos todos los cursos que nos vamos encontrando ahí en el camino y o a este canal donde vamos a compartir información relevante en temas de acreditación y calidad analítica. Pues el maestro en ciencias Israel tiene licenciatura en química clínica, es egresado de la Facultad de Bioanálisis en la Universidad Veracruzana. También tiene una especialidad de patología clínica en los laboratorios clínicos de Puebla, una maestría en ciencias de la salud en la sección de estudios de posgrado de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Es jefe del Departamento de Laboratorio Clínico e investigador en Ciencias Médicas B del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Ha publicado 105 artículos originales en revistas médicas, capítulos en libros 2, eh, libros 1, tesis dirigidas 25. Es profesor invitado en el programa de especialidad en patología clínica allá en los laboratorios Ruiz de Puebla. También es coordinador y profesor titular del Diplomado de Hematología Clínica de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán en la Universidad Autónoma de México, coordinador y profesor titular del Diplomado de Patología Clínica de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM, miembro de la Asociación Mexicana de Microbiología, del Colegio Mexicano de Ciencias del Laboratorio Clínico, de la Asociación Mexicana de Bioseguridad y de la Asociación Mexicana de Patología Clínica, y actualmente es presidente del capítulo Ciudad de México del Colegio Mexicano de Ciencias del Laboratorio. Pues es un honor contar con tu presencia, Israel, pues muchísimas gracias nuevamente por tu generosidad para compartir ahí un poquito de tu experiencia allá en el Hospital Infantil de México. Pues ya tenías, déjame rehabilitarte aquí los controles, ya te había habilitado para que estuvieras como coanfitrión, pero aquí algo pasó, espérame tantito. Listo, ya estás como coanfitrión, ya puedes compartir pantalla, abrir tu micrófono. Gracias, buenas tardes a todos. Gracias, Vic, por la invitación, por la presentación, que es muy halagadora. Y lo que vamos a platicar hoy, pues es lo que estábamos platicando, pues ahí por WhatsApp en la sesión pasada, ¿no? Si bien Roberto Castrejón, el químico Roberto, que es un gran tomador de muestras, nos contaba la parte operativa, la parte de verdad, ¿no? Llamemos estar de frente al paciente, estar de frente al niño, a la mamá, a la abuela, a todos, cómo tomar las muestras. Pues nosotros queremos complementar esa parte, como lo habíamos platicado, con la parte de escritorio, que si bien no es muy concurrida por todos, también es importante. Ah, Vamos a ver si ya puedo compartir, que luego soy medio malito. Creo que ya, ¿verdad? Ya se ve. Ok. Bueno, pues lo que les voy a contar o lo que me permití preparar para ustedes
es información que hemos recopilado en los últimos 12 años. 12 años que hemos trabajado la parte administrativa. Es más, ahorita que hice la revisión, volví a recordar el porqué de esto y haciendo un clic con las actividades en las cuales Víctor nos orienta, nos guía mucho, que es la parte de gestión, la parte de calidad. Pues hay un punto en la norma oficial mexicana de los laboratorios clínicos que nos pide tener un control interno de todas las etapas del proceso, preanalítica, analítica y posanalítica. Si bien no te dice cómo, te dice qué debes de hacer. Y el cómo, pues cada quien lo va desarrollando de acuerdo a sus necesidades por el tipo de población, a sus capacidades y obviamente a la infraestructura y demás que uno tenga. Entonces, vamos a hacer un recorrido muy rápido por un resumen de 12 años. Voy a dar dos, tres ejemplos también puntuales, no solo de toma de muestra sanguínea, sino también unas cosas que uno realizó que considero importantes en esta pandemia de SARS-CoV-2 que nos trajo mucho aprendizaje. Este, Sin más preámbulo, toda la información que les voy a proporcionar está disponible en algunos textos que voy a citar y también voy a citar a los antecesores que son los que pusieron las bases en esto. La gente de calidad habla mucho del círculo de Deming, que es fundamental, yo creo que es la base de todo proceso de mejora continua, pero en lo que es en investigación de laboratorio, no nos escapamos, ¿eh? Si bien la medicina basada en evidencias y por sus siglas en inglés MLBE, pues es importante entender que se basa en el ciclo de Deming. Adquirir evidencia, una evaluación crítica, la aplicación y por último la auditoría del uso de la evidencia. Entonces, ciclo de Deming que muchos de ustedes ya conocen, pues se aplica en esta parte y es lo que hemos querido hacer. Esta imagen y solo como un recordatorio, vamos a ver las etapas de los procesos analíticos, la preanalítica que es la información para el paciente, toma de muestra, la adecuación, transporte, la analítica y la postanalítica. Si bien los expertos de calidad dicen que el problema más grande de los laboratorios clínicos está aquí, pues estos son muy importantes. Yo creo que la mayoría se ha centrado en ser muy exactos, muy precisos, y esta parte que tiene mucha variabilidad de acuerdo a las características de la población que estemos viendo. Y esto lo digo con mucho conocimiento de causa. ¿Por qué? Porque también el estatus socioeconómico nos ayuda, o los niveles sociales, como ahorita los clasificaron, nos ayuda mucho a la comprensión y empatía para que este 81% se vuelva menos o se vuelva más. Y lo vamos a platicar ahorita con una situación de poblaciones vulnerables. Cuando hablamos de preanalítica, todos pensamos en la toma de muestra, nos centramos un poco en lo que es el transporte, manejo y revisión, y bueno, ya todo el proceso que en centrifugación nos podríamos poner a discutir o a dialogar muchas situaciones que los plasmas ricos en plaquetas y no y demás. Para eso hay gente muy experta que ya ha estado con ustedes en este foro. No debemos olvidar esto, minimizar errores es la parte fundamental de los sistemas de gestión. Nosotros hemos adquirido esto. Yo me sumé a este proyecto en el Hospital Infantil en 2007 y ya venían trabajando mucho antes con estos manuales. Entonces, para resumir y entrar en materia, y cómo se llama esta charla, la experiencia que hemos adquirido. ¿Qué es lo que vamos a platicar? La información para el paciente, toma y transporte de muestra, muy poco de los procesos analíticos, pero sí cómo nos impacta los dos anteriores en ello. Los tiempos de respuesta al área clínica, cómo se ven afectados si todos los tres puntos anteriores están mal hechos y cómo tenemos que definir nuestras famosas cifras de alerta, porque luego errores en esta parte o incluso en esta
nos dan falsas cifras de alerta. Lo vamos a comentar, lo vamos a platicar rápidamente. Lo que nosotros podemos decir es que ahorita los sistemas informáticos nos han hecho mucho más fácil la vida, la parte de los software y demás. Y esta parte que nosotros creíamos muy incómoda o que yo podría ver en alguna etapa de mi vida laboral, que era generar el catálogo y manual de toma de muestra, yo lo sentía como un castigo. Y yo creo que al día de hoy, después de muchos años, puedo decir que esto es la parte importante para reducir ese 81% en la fase preanalítica, reducirlo al mínimo. ¿Por qué? Tenemos que poner una parte importante, el estudio. ¿Cómo se conoce el estudio? ¿Cómo se llama? Si le vamos a llamar citometría hemática, hemograma, biometría hemática, aunque hay quien dice que no estudiamos la vida, que es citometría porque vemos células, está bien, pero aquí es importante para la parte de información del paciente que nosotros sepamos comunicar y entender qué estudio nos está pidiendo el médico. Y es aquí donde nosotros muchas veces obviamos, muchas veces caemos en situaciones que hacer estos catálogos son bien importantes. ¿Qué otra cosa? Bueno, yo les muestro cómo teníamos antes nuestra toma de muestra, ahorita ya no está de esta forma, pero les muestro cuatro puntos importantes que tenemos que tener muy claros. En los laboratorios privados ya hay videos con información para la toma de muestra, pero también nosotros tenemos que entender que hay muestras que son combinadas, o sea, pruebas de laboratorio que son combinadas como una depuración de creatinina. Ok, vamos a llegar en ayuno, pero ¿cómo vamos a recolectar la muestra de 24 horas? ¿Cómo se debe recolectar? La primera orina del día se desecha, se juntan las demás, se forza a juntar la última justo a la hora de la primera orina. ¿Qué indicaciones debe haber? Es una situación que nosotros hemos estado revisando y que hemos estado viendo muy puntual, porque ¿de qué sirve que tengamos la toma de muestra sanguínea muy bien estructurada y no tengamos la recolección de orina, por ejemplo? En algo tan importante como es la evaluación de la función renal. ¿Por qué es tan importante? Bueno, porque es uno de los cinco principales problemas de salud pública en nuestro país en las enfermedades no transmisibles. ¿Cómo deben transportar la muestra? Yo creo que con la parte de la pandemia a todos nos quedó muy claro que un biológico infeccioso es algo muy importante. Ahorita la tecnología nos ayuda mucho porque ya podemos agendar nuestra cita de manera virtual y que necesitamos tener los videos e información para la toma de muestra e incluso algunas cadenas de laboratorio ya te mandan un mensaje vía WhatsApp, te recuerdo que tienes cita en el laboratorio, la sucursal más cercana es esta, te mandan a la aplicación de Waze, de Google y ya te hacen el traslado. Bueno, todo esto es importante, pero ¿qué es lo importante para la toma de muestra? Nosotros hemos considerado a través de múltiples este, experimentos, y decimos experimentos porque sí lo hemos hecho, cómo seleccionar viales y materiales para la toma de muestra. Consideramos algunos puntos y aquí ya voy a poner algún resumen de 7 puntos que habíamos visto y en el proyecto de tesis este, de un par de alumnos. Primero, ¿a qué población le vamos a realizar las pruebas? Y esto es fundamental y lo vamos a ver más adelante, porque si son pediátricos, en pediátricos tenemos diferentes grupos. El neonato, tenemos el lactante, tenemos el niño y tenemos el adolescente. Obviamente a este pequeñito, esta imagen es de la red, este pequeñito neonato, pues no le vamos a tomar 5 tubos para hacer perfil tiroideo, citometría hemática, química sanguínea, los anticuerpos tiroideos. Necesitamos ver la manera, aunque aquí se ve un poquito feo el tubito, de ajustar nuestros volúmenes de reacción, nuestros volúmenes de toma de muestra a modo de que le tomemos el menor volumen sanguíneo a los pacientes. Alguien decía en la sesión anterior,
¿Hay fórmulas para calcular el volumen corpóreo de los pacientes? Sí las hay. De hecho, los pediatras son expertos, incluso en sus rotaciones traen su calculadora para calcular volúmenes, hidrataciones y demás. Pero lo fundamental aquí es que nosotros debemos conocer qué población vamos a atender para así escoger los viales. El porcentaje de pacientes que van a ser de consulta externa y de hospitalización, y esto para que nosotros podamos saber si es hospitalizado, quiere decir que lo van a estar monitoreando. Y si lo van a estar monitoreando, pues necesitamos conocer y tener el mínimo, pero que sea suficiente. Lo vamos a ver ahorita. El volumen requerido por prueba, perfil o determinación analítica. Y algo bien importante que a veces no estamos considerando es el volumen muerto de cada analizador para poder realizar nuestro mix o nuestro perfil de pruebas. Eso es bien, bien importante para que nosotros podamos saber el volumen que vamos a requerir de muestra de acuerdo a nuestros perfiles. Y la otra parte importante que no está peleada con la automatización, pero desgraciadamente estas bandas robóticas que prácticamente reciben las muestras, las separan, las distribuyen y las ingresan al analizador, no pueden ser compatibles con esto que les vamos a presentar porque cada paciente es diferente. Nosotros trabajamos con todas las marcas que están en el mercado de toma de muestra, de material de toma de muestra. Entonces, los que tienen estas bandas saben que se tienen que calibrar a ciertos volúmenes, con cierto volumen muerto, y si nosotros lo vemos, los volúmenes sanguíneos son altos. No nos serviría para esta parte de los tratamientos. La compatibilidad de viales, esto es algo que deberíamos de tener muy en cuenta. Y obviamente el costo de cada vial, antes eran exageradamente caros los tubos de volumen pequeño, ¿no? Y además una marca se los había adueñado y ya en vez de decir microtubos, ya decíamos microtainer porque es la marca de Becton Dickinson y ahorita hay otro tipo de marcas, 6, 7 marcas ya circulando en el mercado. Los riesgos del manejo biológico infeccioso, y aquí vamos a hablar de estas cuestiones que vemos la gente de escritorio, el costo-beneficio. Si nosotros reducimos el volumen sanguíneo, reducimos también nuestros RPBIs. Y en la parte de la recolección de esos RPBIs también vamos a tener un ahorro. Les muestro este dato que es muy perturbador, que es muy feíto, y si lo vemos como está esta imagen, pues nos llama la atención, ¿no? A ver, esto fue publicado en la revista de archivos de patología clínica y laboratorio, que es una de las revistas que edita el Colegio Americano de Patólogos Clínicos. Y ellos referían en un estudio de más de 20 laboratorios de hospital que se tomaban de 8 a 10 veces más volumen sanguíneo del que se requería en una citometría hemática. Y en el caso de electrolitos y pruebas bioquímicas en pacientes hospitalizados, de 10 a 12 veces más del volumen que se requería para hacer las pruebas. ¿Qué quiere decir? Te decían tubos bien aforados, tubos bien llenos. Que si bien traen una instrucción los tubos, que este se debe drenar a 4 mililitros, que este a 3 mililitros, que hay algunos de 6 mililitros, bueno, nosotros tenemos que ver por el paciente y más por el paciente hospitalizado, que nosotros vimos que en un paciente con más de 5 días de hospitalización que requiere monitoreos continuos, requieren ser transfundidos. Y cuando bajamos el volumen de nuestras tomas de muestra, el número de transfusiones en los pacientes disminuyó. Entonces es algo importante. Para eso les quiero contar, y el título de esta charla, pues fue este trabajo que nosotros hicimos y que se publicó en el año 2022 con muchas situaciones importantes. La primera es que nosotros usamos todas las marcas. Esta imagen es parte de este texto. Trabajamos con todas las marcas, ¿por qué? Porque algunas tienen ventajas para un tipo de pacientes
que otras no lo tienen. Trabajamos con sistema abierto, trabajamos con sistema cerrado y aprendimos a lo largo del tiempo a tener ciertos candados, medidas o chequeos de seguridad. Que esto la gente de calidad no lo pide como un deber ser. Y bueno, en 2021 salió este robot para tomas de muestra y nosotros estábamos haciendo un análisis crítico de ellos. Bueno, ok, este niño no se va a mover, o este paciente, porque tiene barba, no un niño. Este paciente probablemente no se va a mover. Entendemos la parte del infrarrojo, las coordenadas, la detección de flujo sanguíneo y cómo iba a tomar la muestra esta cosa. Pero ¿qué pasa con un pacientito que se mueve? En nuestro caso, por ser un hospital de tercer nivel, que son enfermedades complejas, pues ¿qué pasa con un paciente que ya ha recibido tratamiento con quimioterapia que le daña mucho sus venitas, la piel, la pared vascular, los efectos secundarios? Un paciente nefrópata, pacientes con enfermedades autoinmunes, pacientes con enfermedades dermatológicas que hacen muy complicada la manipulación al momento de la toma de muestra, pues necesitamos entender cada paciente como un ente diferente. Y la primera cosa que les quiero recomendar, porque sí pasa, y a nosotros nos pasó, y aquí yo lo quiero demostrar como una experiencia verdadera y de la cual espero a ustedes no les ocurra, porque a nosotros nos ocurrió. Cuando nos daban nuestros tubos pequeños, los famosos microtainer, porque sí son de esa marca, vimos que en un día tuvimos 4 o 5 muestras coaguladas que venían de sala. Normalmente es una y así exagerando, dos. Pero teníamos 4 o 5, ya fuimos al segundo día, al tercer día, y el químico Armando Vilches decía, oye, eso no es normal. Hay que ver qué está pasando. A lo mejor cambiaron los residentes porque ellos toman las muestras en piso. A lo mejor las está tomando alguien diferente o qué está pasando. Subimos al piso de neonatología, platicamos con los mismos, somos los mismos, más nos ayudan las enfermeras que son súper expertas en ello y optamos por ese lote de tubos, probarlo con consulta externa, que hay condiciones mucho más controladas en los cubículos que en la sala y en la cama del paciente. Y nos pasó lo mismo, por eso está esta imagen y aquí se ven los coágulos. Entonces hicimos lo mismo, la verdad, vimos, ok, vamos a tomarnos muestra nosotros, a lo mejor son los tubos, y efectivamente esto ya es con las muestras de nosotros y eran los tubos. Pasamos nuestra queja alrededor de julio, agosto, algo así, mediados de finales de julio y agosto pidiendo pues una explicación a la marca. Resulta que la marca nos contesta el 1 de diciembre del 2014 cuando nosotros fuimos en julio, y nos manda una nota de un retiro voluntario del producto y justo los lotes que nosotros habíamos reportado habían tenido un defecto. Si ahorita platicamos con los expertos de calidades, la verificación, el control de calidad a los lotes de insumos, reactivos, agujas, demás. Bueno, entonces implementamos unas medidas de inspección antes de entregarlos a las diferentes salas de hospitalización. Nosotros los probamos primero en la toma de muestra de nosotros. Hay quien me va a decir, oye, pero los pruebas con pacientes y cómo aseguras. Bueno, la única manera que tenemos es probarlo con pacientes, porque nadie se va, digo, no veo un voluntario de tómame muestra para verificar tus tubos, pero tenemos registros de entradas, primeras salidas, lotes que funcionan, este, nuestro control de inventarios a modo de que tengamos el mínimo de cambios de lote a lo largo del año. Eso lo hemos hablado con las marcas, entonces cuando nos llevan producto, tratamos de que sea constante. Una situación importante es el almacenamiento de ellos, pero bueno, eso lo platicaremos
más adelante. ¿Qué otra cosa hemos visto? Herramientas de apoyo. Y miren, yo aquí les quiero mostrar. Aquí hay sistema abierto, aquí hay sistema abierto, aquí hay un par de compañeros con un paciente que si ustedes lo ven, este paciente se deja tomar. Aquí tenemos un neonatito que le piensan tomar del talón. Y esta parte de la cual vamos a hablar, para un servidor, nosotros hicimos hace tiempo, recién que entraron las famosas lamparitas o AcuVein, como es su nombre, hicimos una encuesta de satisfacción porque no encontrábamos otra forma y las mamitas y los pacientes iban mucho más contentos. Podías darle 2, 3 punciones, pero se iban contentos porque veían tu esmero en la toma de muestra, que veían que tú hacías lo mejor posible por atenderlos. Pacientes complicados, que cuando les das 1 o 2 punciones se van súper contentos. Normalmente no les va muy bien en la toma por la cronicidad de sus padecimientos o porque simplemente son pacientes difíciles, ¿no? Entonces, una de las herramientas pues puede ser esta de la Cubane, pero algo importante también es que nosotros debemos saber en qué momento usarlo. Roberto ya les contó en la sesión pasada y quiero hacer clic con lo que él les ha dicho que cuando haces una punción, llamas a alguien de mayor experiencia, se le explica a la mamá, al papá, y acuérdense que estos casos con pacientes pediátricos, pues es el ser más querido de alguien, como lo son todos los seres humanos, pero aquí va la tía, la mamá, la abuela, el papá, entonces vuelve un poquito más tensa la situación. Nosotros tenemos que entender también que en la toma de muestra necesitamos tener una línea de seguimiento para verificar la instalación, la funcionalidad, la aplicación y demás. Nosotros hemos visto que el volumen de muestra es fundamental para beneficio del paciente. Hay muchas situaciones que nos causan interferencia. Nosotros necesitamos, como en el hospital tenemos varias áreas de terapia intensiva, entonces desde la neonatal hasta la médico y quirúrgica, pues necesitamos que la velocidad de proceso pues, sea lo antes posible, ¿no? Esos estudios que urgen. Y ver la parte de indirecta y del escritorio, que es cuál es la factibilidad con los gastos indirectos. Otra parte importante y que la vivimos en la pandemia era cómo transportar las muestras. En los inicios de la pandemia nadie quería tocar esos hisopados por el temor y demás. Y ya hay algunas publicaciones como esta, vean, el uso de drones para enfermedades infecciosas. La Cruz Roja ya lo hace para distribuir medicamentos. Incluso los programas de la OMS y de OPS lo han hecho. A mí me tocó en una etapa que estuve en el INDRE ver esta parte y sí se puede. Miren, aquí lo tenemos. Hay que considerar varias situaciones. Por ejemplo, nosotros en el hospital habíamos considerado para llevar las muestras de un edificio a otro, pero resulta pues que no está diseñado para usar un dron por laboratorio y la otra, las medidas como el famoso triple embalaje hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué es lo alcanzable? ¿Qué es lo deseable? ¿Qué es lo que como hospital público nosotros podemos hacer? Bueno, esta imagen ya tiene sus añitos, pero si bien no podíamos tener en todas las salas o para todos nuestros usuarios su hielera, su medio de transporte como esta, habilitábamos algunas. La idea era que no las llevaran en la mano, que es súper importante, y no andar generando fómites ahí y en algún momento que se mezclen con muestras microbiológicas o para estudios microbiológicos, que bien las áreas de epidemiología hospitalaria al hablar de brotes, contactos y patógenos atípicos pues entran en caos. Les decía yo del punto de la norma, bueno, esta es parte del texto de la norma oficial mexicana, pero nosotros tenemos que tener este punto muy claro con la toma de muestras. Debemos tener un control interno de la calidad para todos los estudios en las diferentes etapas, tal cual está. Entonces, nuestra experiencia se ha dado en entender primero, y aquí les muestro una situación que muchas veces la tecnología no es lo que parece. Miren, recuerdo este trabajo en 2013
en que se decía que mediante un teléfono, aquí está, un iPhone de los primeros, te podía hacer el diagnóstico de enfermedades parasitarias. Entonces, pues, obviamente los analistas y todos, jefe, yo quiero un iPhone, no lo quiero para su personal, lo quiero para la parte de diagnósticos de enfermedades parasitarias. Al hacer un análisis crítico de este artículo, lo que nosotros vimos, recopilando información de 20 años, es que solo primero era para el mitos, para parásitos que se pueden ver y distinguir muy bien morfológicamente, pero no así para protozoarios, que es la mayoría. Y nosotros vimos cómo había cambiado de los 90 a los 2000, 2010, y vean cómo había muchos protozoarios en los 90, después ya no había, y luego Blastocystis hominis de 3.144 casos en 10 años a 13.000, pues quiere decir que subió su frecuencia. Y los helmitos pues empezaron a bajar muchísimo. ¿Qué quería decir? Y consultando con expertos como la doctora Medina o el grupo de parasitología, que en este caso no era tan importante el uso de la tecnología. Lo que era importante era la recolección de la toma de muestra, los ojos del experto, el método que se tenía que usar. Entonces, es una de las cosas importantes. Aquí me voy a saltar esta. Otra parte importante en la toma de muestra, bueno, vivimos la pandemia. El grupo blanco fue los adultos mayores y nosotros hablamos de pediátricos, nuestro hospital de tercer nivel, y vimos, basados en esta publicación, cuáles eran los momentos ideales a partir del inicio de síntomas para no tener falsos negativos. No sé si se acuerdan que era el temor de las pruebas, los falsos negativos. Entonces ajustamos el algoritmo, esa fórmula matemática que está aquí, que le hicieron en este trabajo de la Universidad de Harvard, nos gustó muchísimo y sacamos las recomendaciones para los niños. Entonces nosotros escribimos las recomendaciones para la identificación de SARS-CoV-2. Aquí esta es otra imagen de la red, pero nosotros estuvimos haciendo varias situaciones importantes. Este es igual de COVID, cuando escaseó el material hay que hacer cosas en la toma de muestra y mexicanizamos los procesos y creo que nos fue muy bien comparando medios de transporte, ciclos de amplificación, hablando con los expertos. Y aquí viene la parte de toma de muestra. Nuestra meta en este trabajo, en este año, si mal no recuerdo, fue 2017, 18 que lo empezamos a trabajar y ya en el 2019 obtuvimos o escribimos esta publicación, es cómo optimizar el volumen sanguíneo, o sea, obtener menos muestra, lo mínimo necesario, pero que sea suficiente, sin comprometer la calidad de los estudios. Entonces, nosotros lo hicimos para algunas pruebas, la citometría hemática, los tiempos de coagulación y en algunos casos, por ser una población crítica para nosotros y crítica desde el punto de vista médico, la famosa falla hepática fulminante. ¿Qué es eso? Es cuando un paciente tiene una disfunción hepática, normalmente es por toxicidad de algún medicamento, de algún alimento. En caso de niños, la mayor parte se da por toxicidad hepática, ya lo dijo el doctor Alejandro Macías, se da por la herbolaria. En nuestra población se da por el consumo de hongos, porque es gente de campo y a veces consumen hongos y tienen este problema. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con los factores de coagulación? Bueno, pues a estos pacientes se les cuantifica factor 5 y factor 7 de la coagulación para evaluar el funcionamiento hepático. Y se les monitorean de manera constante. Si nosotros le tomáramos 2.7 mililitros, que es el tubo estándar que se tiene, no estaríamos haciendo la parte importante que es optimizar. Entonces, ocupamos estos tubos de 1.5. Hay quien me dice, entonces, ¿cuánto ocupaste de muestra? Pues
1,2 mililitros menos. Ay, ¿cómo eres exagerado? Pues, ¿qué creen? Ese 1,2 mililitros nos servían para poder hacer los electrolitos del paciente crítico. Y toda la gente que sabe y que conoce cuando un paciente está en una unidad de terapia intensiva, pues el monitoreo electrolítico y el balance electrolítico es muy, muy constante. Y los tiempos de coagulación se medían después de procedimientos de plasmaféresis, de intervenciones clínicas que hacían los médicos, entonces eran muy concurridos. Nosotros en ese punto llegamos a bajar o a disminuir el volumen sanguíneo hasta un 35% del volumen que se les tomaba. Y cuando lo veíamos en neonatología, pues lo vimos todavía con más impacto porque se reducía el número de transfusiones. Ahora bien, ¿qué tan confiable era reducir los volúmenes? Yo les muestro esta parte y quiero regresarme aquí porque aquí tuvimos la ayuda. ¿Dónde estás, Albertito? Aquí está, de un estadista, que así se llama su profesión. Alberto Vázquez Gil nos ayudó a hacer estos análisis tan bonitos, estos plots, son análisis de distribución y dependencias, y aquí podemos ver la distribución cuando, y lo tengo que decir, pedimos el apoyo de algunos pacientes. Mire, mamá, mire, ayúdenos, vamos a tomarle un poco más de muestra de la normal a su paciente, pero si no, los resultados coinciden con lo que estamos pensando, en futuras ocasiones les vamos a tomar menos muestra y ellos cooperaban con nosotros. Nos tomábamos 4 mililitros, como lo marca el tubo lleno, 1,3 que era de otra marca, y el de 0,5 que era de otra marca. A mí lo de las marcas me da igual. A mí me interesaba como persona que tenía una interrogante, o al grupo del laboratorio nos interesaba responder nuestra pregunta de hasta qué volumen mínimo no se afectaba la calidad de los resultados. Y vean la distribución que teníamos. Aquí está esta gráfica. Aquí están al intervalo de confianza del 95%. Sí había valores aberrantes, sí tuvimos algunos valores que se veían mucho más afectados que otros, pero a la parte de la interpretación clínica no nos reflejaba un cambio. Luego se hicieron análisis de normalización, estos gráficos de normalidad para ver una distribución normal. Acuérdense los datos, cómo se distribuyen como esta campana gaussiana. En calidad, pues bueno, vimos que sí representaban normalidad, que sí teníamos una distribución adecuada. Entonces nuestras suposiciones y resultados eran muy, muy favorables. Aquí luego vimos, comparando en coagulación, aquí tenemos para factor 5 y factor 7, cómo el mismo paciente, digo, aquí la publicación no está a colores, pero si este era rojo, el paciente de aquí era rojo, no variaba más que por 0,1, 0,2 o hasta 0,3 segundos, cosa que no cambiaba la interpretación. Entonces, de tomar 1,8, que era la otra comparación, 2,7, 1,8 o 1,3, pues tomar con el mínimo, vean, no había diferencia. Entonces, optamos en coagulación de ahorrar. Si somos muy puritanos, son 500 microlitros. Si somos muy positivos a nuestros resultados, 1,2 mililitros. Hay otros factores importantísimos que debemos tener en cuenta que no tienen que ver nada con los tubos. Y aquí yo le quiero dar el crédito a las personas que toman muestra, que es la expertise, como lo decimos aquí, no lo dejamos fuera. Por eso, como en estas sesiones y en muchas sesiones que ustedes pueden tomar, los mejores resultados se dan con personal capacitado. Es importantísimo. Debemos tener en cuenta algo. Acuérdense que los tubos de coagulación están ajustados para el hematocrito en 9+1 o 9 y 1 o 1 a 10, como quieran decirlo. Y entonces hematocritos menores de 22 y mayores de 55 no les aplica esta parte. ¿Por qué? Porque a menor volumen, ¿sí? O a menor concentración, esto les va a sonar a un protocolo de verificación, la variabilidad en porcentaje es mayor. Entonces, si tú le vas a retirar o colocar citrato para ajustar tu volumen, como lo dictan los expertos de coagulación,
Pues la probabilidad de que te equivoques o que el error que tengas de medición pues te afecte, sí la hay en los que se salen de los que no están entre 22 y 55. Entonces es bien importante que consideren que probablemente estos pacientes sí tengan variaciones significativas, que no afectan en algunos casos, en la mayoría, la decisión o interpretación del estudio, también hay que tenerlo claro. Y el conocimiento de las plataformas, uso y demás. Muchas veces toma una muestra complicada y resulta que al momento de procesar hubo un error, una mala calibración, un algo que por dudar nos hace repetir todo, nos echa a perder literal toda la cadena de trabajo que han tenido desde la toma de muestra. Entonces, vean estos beneficios, nosotros lo hicimos tangible. Lo vuelvo a decir, las marcas es lo de menos, me interesa el vial. Que hay una inspección física que no debe omitirse. Nosotros lo vimos ahorita con los tubos tapón rojo. Hay una importación bárbara de tubos chinos. Y no quiere decir que los que sean chinos sean malos. El iPhone es hecho en China y es uno de los teléfonos más cotizados, por ejemplo. Pero hemos visto algunos que los tubos no, al taparlos, no embonan perfectamente y hemos tenido más derrames de muestras al manipular que con otras marcas. Entonces, hay detallitos que uno debe ser muy fino y por la rutina debe uno de considerar. Otra parte importante, bueno, pues que sea lo mínimo necesario, pero que sea suficiente, ¿sí? Y considerando y lo que decíamos, tenemos que saber para quién vamos a estar trabajando. Entonces, nosotros en estos dos trabajos que se pudieron publicar, que derivan de la tesis de Fernando, que es uno de nuestros químicos que hizo la tesis, que está trabajando ahorita ya con nosotros, pues en la primera vimos el desempeño, en la segunda las plataformas, pero lo que nos importaba de esto era con qué muestras podemos trabajar y obtener mejores resultados. Aquí que nos importa las interferencias, límites de detección, cuantificación para hacer diluciones. Sí, yo recuerdo cuando todavía veía equipos, y voy a hablar del 2010, que en la marca Johnson y Johnson, en unos equipos, la linealidad en triglicéridos era hasta 315. Imagínense cuántas diluciones vamos a hacer si nosotros sabemos que en la Ciudad de México y área metropolitana el 70% de las personas adultas 60-70% tienen triglicéridos arriba de 150, o sea, arriba de lo normal, y un porcentaje importante arriba de 300. Entonces, son más diluciones que requieren más muestra, que requieren un volumen mayor al tomarla y que los micrómetros probablemente no nos sirvieran. Por eso es importante ligar la toma de muestra con la parte analítica, que eso aquí nosotros lo comentamos. Y algo que no está en las guías, pero que nosotros incluimos es la impresión de los analistas, ventajas y desventajas de las diferentes plataformas, que cuando inician a dar resultados, con los resultados continuos, los resultados por hora, y la parte de las cifras de alerta es algo importante. Hay cifras de alerta en valores altos, pero en valores bajos hay quien dice, no hay cifras de alerta, por ejemplo, en tiempos cortos, tiempos de coagulación cortos. Pero ¿qué tal que esa cifra de alerta por un aparente tiempo de coagulación corto se da porque no guardamos la proporción del anticoagulante muestra? Entonces, las cifras de alerta, los valores aberrantes, tenemos nosotros que verificar que no sea culpa de una mala toma de muestra, que en realidad esté representando el estado actual y crítico del paciente. Y bueno, la parte fundamental es la manipulación de la muestra en el proceso debe ser la adecuada, porque algunas veces la falta de capacitación, conocimiento y demás nos llevan a tratar o manipular inadecuadamente una muestra. Voy a poner un ejemplo, porque hay cosas que ocurren. Nos pasan una muestra para factor 5, pero ya estaba a destiempo.
resulta que dicen, la congelo y la proceso mañana, pero el factor 5 y factor 7 son muy lábiles y su concentración baja del 10 al 30%, su actividad del factor nada más por refrigerar o congelar, más refrigerada que congelada, se ve afectada. Pero todos los choques térmicos afectan a las muestras. Entonces, lo ideal es en cuanto se tome, que se procese. Bueno, y más en el paciente críticamente enfermo. ¿Qué pasa cuando no lo haces así? Hay que guardarla en las mejores condiciones, como están las imágenes aquí, hay que trabajarlas en las mejores condiciones para que el valor de la toma de muestra sea el que represente al paciente. A mí me gusta mucho este trabajo, este trabajo y es un poco viejito, ahorita les paso la cita, pero vean los momentos en los cuales ocurren accidentes, función de aguja o objeto. En la habitación del paciente, todos los que trabajamos en hospital, pues tenemos este riesgo. Enfermeras y estudiantes, ok, personal, profesionales en formación, vale. El personal de laboratorio es el menos, pero esto es lo que nos aterra, la parte de la sala. Y ahora, al usar el sistema abierto, es el 71%. Y aquí está la cita, y este mismo doctor lo escribió en la revista de Medicina Crítica, está más detallado. Pero vean cómo al usar el sistema abierto hubo mayores funciones. Y al leer el artículo y entender las referencias que tiene y todo, se da el sistema abierto porque la gente no sabe usar o no ha sabido usar el material de toma de muestra. No ha sabido saber cuál es compatible con cuál o cuáles podemos usar en qué momentos. Y las funciones se dan al momento de tomar la muestra. Entonces, esto es bien importante que antes de que vayamos a tomar muestras, pues yo les podría decir que conocer, literal, jugar, manipular los diferentes materiales de toma de muestra. Ya les hablé de este trabajo, les voy a mostrar, este es el ejemplo que les decía, bueno, ya lo platicamos, y y esta es otra de las partes importantes, las venitas donde lo van a tomar, Roberto ya lo comentó, solo para complementar lo que él dijo, se hacen ciertas recomendaciones en este texto que les muestro cuáles venitas por experiencia en algún grupo de pacientes podemos utilizar. También cómo manipular, miren, él es Raúl, otro de nuestros químicos de estrella en la toma de muestra. Hay algo rayé ahí. Cómo sujetar a un paciente que se va a mover, un paciente que no va a cooperar, todo con el permiso del papá, mamá o tutor. Entonces, esa es la parte que nosotros tenemos que considerar, para poder tomar una buena muestra, que no lo sujeten. ¿Cómo hemos visto que nos funciona sujetar a un paciente? Vean, para que no los vaya a patear, que es muy común. Pasar el brazo, digo, él no es zurdo, pero si fuera zurdo sería al revés. Considerarlo para que no encoge el brazo y con el otro abrazarlo y sujetarle esta mano. Igual cuando los pacientes cooperan con su manita y cuando hay que envolvernos en una sábana, ¿no? Todo esto está en ese texto. Las tomas con lanceta del talón para el tamiz es válido. En nuestro caso, en el hospital, este, lo que nosotros hacemos es, este, como ya se les toma muestras sanguíneas por el control que se les hace a los pacientes, pues de ahí aprovechamos, ¿no? Para tomar la muestra. Pero en los que solo se les tiene que realizar el tamiz, pues lo realizamos de esa forma, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos evidenciar aquí, pues es que vean, Roberto les contó que de la venita del pie se han tomado, vean aquí hay un ejemplo en sistema abierto. Los que trabajamos en gobierno, pues tenemos la limitante de los recursos, hacerlos mucho más rendidores, ¿no? Estirarlos mucho más. Aquí hay un ejemplo.
Y como ustedes van a ver en esta imagen, están las diferentes marcas. Cortar la manguerita del famoso equipo al lado, aunque se enoje Nancy, que es una persona muy linda de Becton Dickinson, pues nos interesa el calibre de la aguja y este volumen en algún momento son 150 microlitros que nos ayudan a completar una prueba bioquímica. Entonces mejor se corta y se toma. Y esto en verdad lo digo, funciona. No estamos haciendo cosas que vayan en contra del paciente, de la calidad de la atención del paciente, no, porque lo hemos revisado, lo hemos analizado muchas veces, hemos leído las guías de toma de muestra, hemos hecho muchos ensayos, la guía GP41 y demás que te hablan de cómo tomar las muestras, las hemos revisado. Hay quien me dice, es que ya salió la versión 2025. Mira, está bien. La 2025 es lo más guau, es como traer el iPhone 16, el iPhone 17. Empieza con lo básico, así como las especificaciones de calidad, y de ahí te vas retando hacia la mejora. Al fin que esto es un sistema que se está moviendo, que se está enriqueciendo. Aquí numeró, numeraron los chicos esta imagen iguales del trabajo que les mencioné, los puntos críticos y coinciden, y nos basamos en la guía de CLSI de toma de muestras sanguíneas. Revisar solicitud y material, porque si no tienes el material de toma de muestra, ¿para qué pasas al paciente? Nos ha pasado muchas veces que ya le tomas al paciente y te faltó un tubo. Ah, es que no tenemos el tubo con ACD o con destroza o lo que sea. En la parte de atención es identificarte, hola, yo soy Israel Parra, yo le voy a tomar tu muestra. Incluso en algún momento para la situación de las felicitaciones, porque no todo en calidad es no conformidades. Habíamos pensado en poner el nombre de quien le toma la muestra afuera de los cubículos. Nosotros tenemos un equipo de más de 40 personas que toman muestra, entonces es un poquito complicado, pero sí es una buena idea que ustedes pueden adoptar. Cuando se retiren de la toma, pues se llevan su anuncio, ¿no? De quitar y poner, para que también cuando sea una felicitación que no sea de ustedes, pues no se la tomen, ¿verdad? O alguna queja. Identificar al paciente, fundamental. ¿Es usted Juan Pérez? Sí. Le voy a tomar una muestra porque luego llevan al hermanito y le acabamos tomando al hermanito que no es. Y muchas veces las mamás no dicen nada. Ahorita con post pandemia esto es fundamental, ¿verdad? La limpieza de manos, tener todo el equipo de seguridad, seleccionar el material, poner en posición al paciente. El tiempo del torniquete, Roberto fue muy enfático en 1, máximo 2 minutos. Puede ser cuestionable, y yo lo digo de una vez, bombear. Una cosa es apretar y otra cosa es como donador, ¿no? O sea, tiene que ser de una forma correcta, sin forzar, generar mucha presión. ¿Por qué? Porque hay afectación principalmente en electrolitos, se hemolizan las muestras, hay bastante presión, se libera potasio y esa muestra ya no nos sirve. La limpieza del sitio, el orden de los tubos en la toma de muestra, fundamental. Homogeneizar la muestra que sea un deber ser. Me ha tocado, no, como todo está en el tubo disperso, con que lo toque se activa. No, hay que mezclarlo. Y cada tubo de cada marca te dice cuál es el número de inversiones que tienes que hacer. Y no es hacer martinis, sino se mezclan por inmersión. La eliminación de punzocortantes, la presión del sitio. Esta es parte me encantaba en la traducción de la guía GP41 que decía que si se toma, que los pacientes doblaran el brazo así, pero si le tomé de la mano. O un paciente hemofílico, no solo es hacer presión en el sitio, ¿sí? Porque muchas veces ahí va el niño escurriendo. Y para eso, seleccionar el material de seguridad, identificar al paciente. ¿Es usted Juan Pérez? Sí, es paciente con hemofilia, sí. Entonces, desde el material de seguridad, ustedes deben saber cómo le van a poner este, la torunda, el vendaje para que este paciente no vaya sangrando y además estéticamente no le quede un moretón en la toma de muestra.
Vean cómo el punto 14 repercute con los puntos 5 y 6. Si todo esto se hace correctamente, aquí no van a vivir ningún problema. Volver a identificar y cotejar la muestra ya tomada. Si bien lo hacemos en esta parte de identificar al paciente, identificar el material, tenemos que hacerlo al salir y las indicaciones finales. ¿Cuándo se va a retirar este, el vendaje si es que es el niño hemofílico que les acabo de mencionar? ¿Cuándo deben cargar o no? Si le tomamos en las manitas, ¿qué debe hacer, qué no debe hacer? Porque luego, sí, es todo, presione aquí, que le vaya muy bien. No, tenemos que ver que el paciente vaya muy bien atendido posterior a la toma de muestra. Este resumen también está en el texto que les comentaba. Y aquí les pongo otro ejemplo, la rotación del personal. Ustedes deben ver, o la gente con la que ustedes trabajan para la parte de calidad, tiene que ver que no hayan problemas de calidad con la rotación de personal. Nosotros ya hace mucho tiempo lo hicimos con la toma de muestra. Hay gente que está entrando nueva a nuestro laboratorio, no hemos repetido el ensayo, pero lo hicimos en la pandemia porque rotaban los residentes y además hicimos un análisis de comparación múltiple y algunas situaciones entre los positivos, negativos e indeterminados, pero ya tenemos el tipo de análisis, solo nos falta analizar las tomas de muestra y la calidad de la toma de muestra en este caso. Pero es una cosa que también deben hacer, la variabilidad entre los tomadores de muestra que tanto nos afecta. Nosotros atendemos pacientes oncológicos y el aspirado de médula ósea es la piedra angular en el diagnóstico del paciente. Nosotros vimos en la tesis de Esmeralda y Esmeralda, le dirigieron la tesis Noemí, Emita y el doctor Exadriel. Nosotros vimos que de qué servía tomar un buen aspirado si no se hacía bien la laminilla. Y al no hacer bien la laminilla, había algunas situaciones en este algoritmo que está muy bien desglosado en la tesis de Esmeralda, que también es un artículo que publicamos, nos afecta en la morfología. Entonces, imagínense que tomaron una buena muestra de médula ósea. Por una mala tinción, una mala compresión al momento de hacer la laminilla para el aspirado, no vamos a ver bien las cosas. ¿De qué nos sirve tanta tecnología que hemos evolucionado con los citómetros de flujo y hemos reducido el número de leucemias no clasificables, como lo vemos aquí? ¿Sí? Si no tenemos la parte de la toma de muestra controlada. Entonces, lo que yo quiero mostrarles aquí es también lo que hacemos en el escritorio. No es solo la toma de muestra, sino ver la concordancia entre una prueba y otra. ¿Por qué? Porque entre más fina sea la prueba, más sensible desde el punto de vista analítico, más interferencias vamos a tener por factores externos. Yo aquí les pongo pues, lo último que hemos hecho en los últimos 5 años, que es el impacto económico de las decisiones que tomamos en el laboratorio o las decisiones que hemos tomado en la toma de muestra. Aquí tenemos el análisis morfológico, el inmunofenotipo. Les decía yo que esto era algo que habíamos hecho con Esmeralda. ¿Qué tanto eran concordantes las pruebas? Obviamente el inmunofenotipo es mucho más sensible, analiza más eventos celulares, es mucho mejor prueba, pero vean cómo tenemos algunas discordancias. Y esto se da por la variabilidad entre microscopistas, morfólogos, gente amante de la hematología y que está muy bien descrito. Nosotros comparamos nuestros hallazgos con un centro de referencia en hematología, que es la Clínica Ruiz, y no estábamos para nada alejados. Entonces, esto es bien importante, hacernos análisis de concordancias entre las diferentes pruebas. Vean, esto nosotros lo vimos un año antes y de hecho habíamos visto un estudio publicado en la revista cubana de hematología y con una residente, ella es Margarita Martínez Arias, era una residente de patología clínica, alumna que rotó con nosotros. eh, Hicimos unas recomendaciones. Valorar la viabilidad de la muestra al momento de la toma. ¿Por qué? Porque muchas veces los pacientes oncológicos son pacientes difíciles y al momento de tomar el aspirado de médula ósea, la muestra se coagula.
El número de eventos a analizar o la celularidad a analizar es importante, ya lo han estandarizado ahorita los expertos. Al tomar el aspirado de médula, muchas veces se contamina con sangre. En decir, pero ¿cómo? Sí, médula ósea es el nicho donde están todos los precursores hematopoyéticos y sangre periférica, pues ya están los elementos formes y maduros de la hematopoiesis. Si nosotros los diluimos, vamos a subestimar el número de blastos y entonces estaríamos subestimando la masa tumoral del paciente. Y esto ocurre cuando uno es inexperto al tomar las muestras. Por eso es necesario que lo hagan. La formación de coágulos, bueno, tengo que contar una experiencia muy, muy desagradable, un paciente muy difícil de tomar y tuvieron que colocarle un catéter. Y resulta que un residente de oncología agarró, tomó la muestra, se tardó con la jeringa para purgar y todo, vacía la muestra al tubo tapón azul, a nuestro tubo con citrato, lo empieza a mezclar y tardó mucho y cayó un coblito. Y le dice el reciente menor jerarquía, no, no, no lo van a aceptar, ya ven cómo se pone en el laboratorio, el químico parte, ahorita te lo arreglo. Agarró y le quitó el coágulo. Esa práctica y falta de conciencia que ha ocurrido, médicos, nos afecta porque luego no nos dicen y estamos ingresando literal al caballo de Troya. No estamos viendo que estamos incorporando en nuestro laboratorio. Entonces la concientización es importantísima. Y más si al paciente le hicieron una punción traumática porque ya está multitratado, porque tiene una médula ósea fibrosa y demás. Incluso en sangre periférica, punciones traumáticas nos van a generar muchos coágulos. No nos creían que es bien importante la primer muestra eh, para hacer un buen análisis de inmunofenotipo y enfermedad residual en pacientes oncológicos. Pues afortunadamente en 2024, en una publicación del editorial Nature de la revista Leucemia o Leuquimia, pues salió esta parte, el impacto de la dilución de la muestra. Y si nosotros podemos ver el número de las enfermedades residuales negativas o la interpretación del estudio cambia si nosotros no analizamos el primer tubo tomado, el segundo, el tercero tiene implicaciones. Entonces es bien importante saber la calidad de muestras de la parte documentada. Otra parte importante, nada más solo para la parte de la clasificación de los oncológicos, es los líquidos cefalorraquídeos. Si hay una muestra traumática, no nos sirve para valorar la infiltración al sistema nervioso central. Es bien importante que sea una toma limpia. Desde el momento en que la muestra la veamos hemorrágica, la valoración del número de células neoplásicas ya no es válida. Por eso el sanguinolento es y la coagulada que nos mandan un coágulo, hay una precipitación de proteínas, eso nos da falsos resultados. Quitarle el coágulo y analizarlo no es lo ideal. Es que sí sirve, sí se analiza, sí te da las proteínas, sí, sí cuantifica los remanentes, pero resulta que ya hay muchas proteínas secuestradas en ese coágulo y no podemos generar adecuadamente las cosas. El estudio citológico también se ve afectado. ¿Por qué? Porque en ese coágulo van a estar secuestradas las células. Importantísimo. Ya para terminar, es importante, ¿y por qué van a decir, oiga, químico, ¿y por qué habla de cultivos si estamos hablando de tomas sanguíneas por los hemocultivos? Nosotros tenemos que conocer nuestro porcentaje de positividad, tenemos que conocer cuál es la frecuencia de nuestros patógenos para poder interpretar mejor los hemocultivos. Y vean lo último que hemos hecho. En algún momento en los insertos y algunas publicaciones decían con 0,5 mililitros de muestra en los viales pediátricos de hemocultivo de la marca que quieran. Pueden usar la marca que quieran, no es mi punto la marca. Hay posibles consecuencias con esto. Retrasar la positividad o la identificación del patógeno,
lo cual da una terapia empírica prolongada y una falta de terapia dirigida. ¿Qué ocurre? Vean, es este mismo paciente, dos hemocultivos diferentes. Uno a las 48 horas ya podíamos tener la tinción de Gram y decir son Gram negativos, Gram positivos, son cocos, son bacilos. Bueno, ahí depende de lo que vea el experto de microbiología. Pero aquí era con 2 mililitros y aquí vean casi no tiene muestra y tardó 64 horas en emitirnos la alerta del equipo de la positividad. Esta diferencia en horas en un paciente crítico es fundamental. Entonces, no por tomar poca muestra tenemos que comprometer los resultados de los pacientes. Eh, Importante en qué viales se toman, esto ya es muy común de los problemas. Y vean este otro ejemplo por no tomar adecuadamente esta niña Alondra, me recuerdo perfectamente este caso. Primero, lo traía hasta acá, el aforo de los tubos está aquí, es menor al necesario. ¿Sabe qué, doctor? Lo tiene que llenar adecuadamente, tiene que ser bien lleno. No me creyó, se enojó conmigo y luego me trajo el tubo pasado del aforo. Tuve que volverle a explicar y al tercer tubo ya no lo trajo bien. ¿Qué repercusión tiene? Esta es una forma de analizar lo afectado y lo vimos en esta parte de 0 daños que estamos viendo actualmente en el hospital. ¿Cuánto nos costó el material de toma de muestra de acuerdo a los contratos? ¿Cuántas punciones se le dieron al paciente? ¿Cuánto fue el volumen sanguíneo perdido? El tiempo perdido en la atención del paciente y el personal involucrado en la resolución del problema. Si nosotros llevamos esto a las famosas matrices AMEF, vamos a estar identificando muchas situaciones. Este otro caso, me tocó a mí llegar médico que ya estaba por salir de su guardia y se me da un frasco de hemocultivo para una toma de muestra. Toma, nosotros se le entregué en la recepción, saca su jeringa y lo vacía. En ese momento, con el mismo sarcasmo que el doctor me habló, pues yo agarré y lo tiré. ¿Por qué lo tira? Es que no sirve, o sea, ¿cómo lo trae en la bata si es un hemocultivo? Además ya va a estar coagulado, muchas situaciones. Pacientes afectados, uno, costo con base en el contrato de los viales y lo que se gastó, tanto material de toma, volumen sanguíneo perdido, tiempo en la atención porque tuvieron que tomarlo. Y vean, tuvimos que hablar hasta con el jefe del área porque además no reconocía su error esta persona, entonces tuvimos que retroalimentar de alguna otra forma. Aquí cuando nos equivocamos y de tapón y demás, pues vean, igual es otro ejemplo, este es menos costoso, pero hubo un volumen sanguíneo perdido de 3 mililitros, pero hubo 6 personas involucradas que le dedicaron tiempo y el activo más valioso de las personas es el tiempo. Luego hay trampa. Estos son los errores más costosos cuando la gente miente. Entonces, trasvasan de un tubo tapón lila a un tubo tapón rojo. Yo sé que a todos los que están aquí del laboratorio y que trabajan en los laboratorios les ha pasado. Pues vean que tuvimos 23 analitos afectados por 17 pesos, que es el costo promedio más el material de la toma. El tiempo perdido de la atención fue 9 horas y vean cuántas personas involucradas. Esto fue ya hace unos cuantos añitos, vean, y aquí está el tiempo en horas. No se vale porque vean aquí la alcalina, el calcio, el potasio, cómo están, aquí cómo corrigieron. Obviamente tienes duda de lo demás, aunque vemos que son muy similares los valores, pero ante la duda es mejor repetir. El tiempo de atención, el volumen sanguíneo, los costos para la institución y obviamente la calidad de la atención se vio afectada. Eso es lo que nosotros hacemos en el escritorio y con lo que queríamos complementar la clase de Roberto. Ya para terminar, me faltan 2 diapositivas. Esto es cuando medimos anticoagulante, la respuesta al tratamiento. Igual si hay analitos que se tienen que medir a ciertas horas, como medicamentos, como anticoagulantes, como respuestas al tratamiento, bueno, aquí también lo mismo. Y resulta que se tienen que medir exactamente a las 4 horas y no se puede repetir la prueba. Entonces perdimos un día porque el ajuste lo tuvieron que hacer hasta el siguiente día. No sé si a uno de ustedes, si le dicen, oye, es que a tu paciente voy a tener que ajustarle
hasta mañana porque hubo un error en el laboratorio, lo que siempre ocurre, queremos matar al de laboratorio cuando resulta que a lo mejor no fue el de laboratorio, ¿verdad? Bueno, ya para terminar, que creo que es la última, bueno, todo esto que hemos hecho pues nos ha valido mucho para poder solventar las evaluaciones y demás. Tanto en los programas externos hay quien diría, ay, bueno, solo esa prueba la haces bien. No, además tenemos la parte interna, el interlaboratorio que nos pide norma oficial mexicana, pero cuando ya hace las cosas un poquito mejor, bueno, a nosotros la Organización Mundial de la Salud nos acreditó como un laboratorio regional en las Américas para el diagnóstico de COVID y algunas otras cosas. Siempre con mucha presunción porque es el trabajo de más de 100 personas que somos los que formamos el laboratorio. Yo solo presento datos, pero quienes generan los datos y hacen la magia es el personal del laboratorio, así como Roberto en la sesión pasada les contó lo que hace, pues yo les vengo a contar lo que vemos en el escritorio, todos y cada uno con su aporte. Me gusta mucho la frase de Darwin con la que yo quiero terminar, que las especies que sobreviven no son las más fuertes ni las más rápidas ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. Ahorita con la parte de inteligencia artificial, con la automatización y demás, yo creo que si uno está capacitado en hacer las cosas bien y de mejor manera, no deberíamos de tener problema en que una máquina, un algoritmo nos quite el trabajo. Porque, primero, ese algoritmo se tiene que enriquecer con datos y quien clasifica de primera instancia los datos somos nosotros. Segundo, pues no se pueden automatizar muchos procesos muy críticos en el laboratorio clínico, así que todavía tenemos que seguir trabajando en esta parte. ¿Sale? Por mi parte es todo. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario, quedó a la orden. Pues muchas gracias, pues una presentación muy interesante. Estaba pensando al inicio, muy al inicio, cuando nos hablabas de que se retiraron los tubos del mercado. Para los que están aquí de laboratorios acreditados, por ahí hay un punto de la norma 15189 que habla de los incidentes adversos asociados a reactivos. Y a veces como que cuesta trabajo identificar y ahí hay un caso de la vida real, ¿no? De una casa comercial que retiró del mercado, pues ese lote de tubos, ¿cierto? Eh, pues muy interesante. A ver, aquí estaba buscando habilitarles el micrófono por si alguien quiere hablar de viva voz, lo puedan hacer. Bueno, listo, pues sí, por acá hay algunos comentarios, hay felicitaciones, aquí las puedes ver en el chat. Eh, Nos dice Gudelia Moreno, que trabajó por allá en el del 81 al 89. Bueno, aquí Jessica, tenías alguna duda, pero como que no entendí tus dudas. Creo que su duda era si las referencias eran en relación a la 007 o a la 15189. Ya es que presentaste algunas diapositivas de los La, la, la norma oficial mexicana, la 007, el numeral 71 al 73, el único que tiene de calidad, tristemente, pero creo que los expertos ya la van a modificar y la van a hacer más sustanciosa. Y qué bueno para que el deber ser nos lleve a ser mejores. Pues muchas gracias. Si alguien tiene alguna duda, comentario, puede expresarla. Por allá, cuando se dio el tema, hubo muchísimas dudas. Aquí está Laura, la química Laura Hernández, si mal no recuerdo, química Laura, estás allá en el pediátrico, ¿verdad? Allá en Chiapas. Hay una colega de otro hospital pediátrico, si mal no recuerdo, ¿verdad? Eh, pues hay felicitaciones, estaba esa duda de la norma, pues anímense a preguntar, sin aprovechen al maestro, porque yo les decía en la conferencia del químico Roberto, ay, pues coméntenle al químico Israel que hagan una publicación y aquí ya estaba la publicación hecha, ¿verdad? De la experiencia y de todo lo que se está haciendo por allá con el tema de incluso los distintos materiales que están usando, ¿verdad? Sí,
Hay dos publicaciones que hicimos con la toma de muestra y ya la tercera pues es una recopilación con la experiencia del qué hacer. Si bien salió una guía de toma de muestra, al igual que en la pandemia por COVID, se excluyó a los pacientes pediátricos. Digo, por COVID se excluyó porque no era la población blanco. Los blancos eran adultos mayores y personas con comorbilidades. Muy justificado. Pero en la toma de muestra, en esa guía que sacaron con varios patólogos, que está muy bien hecha la guía, salió, no están como los detalles para pediátricos, que es muy particular. Digo, no, yo estoy sesgado a pediátricos. Si vemos a alguien del INCAN, va a estar sesgado a pacientes oncológicos, ¿no? Pero el talón de Aquiles en la toma de muestra, y me atrevo a decirlo por experiencia tanto en la privada como en la pública, son los pacientes pediátricos. Es más, uno se vende caro si sabe tomar muestras a niños, la verdad. Entonces, yo para tomar muestras tiene más de 10 años que no tomo muestras, soy un riesgo para los niños, pero en la parte de escritorio sí puedo decir algunas cosas que nos pueden ayudar, ¿no? Y nada más, pues todos debemos sumar. El experto en la toma es, por ejemplo, Roberto, Raúl, los chicos que ya han estado aquí con Víctor anteriormente. Nos pregunta Alita una consulta, ¿qué hacer cuando los padres no colaboran para la toma de muestra de sus hijos? Híjole, cuando es institución pública, este, como en todos, no vamos a entrar en el rollo del consentimiento. No coopera, mire, no le vamos a tomar su muestra, por favor, me da sus datos, quién es el padre o tutor, el responsable primario, cuidador primario, listo, no le tomamos su rollo. El problema si nos ocurre en lo privado, vamos a dejar ir un cliente, un usuario, ¿no? Un cliente, potencial pesos. Segundo, si ese cliente tiene la capacidad de pagar un estudio en la privada, lo que va a hacer después es no vayas allá. En la parte de mercadotecnia y estas cosas, pues nos aplican la regla de las 7 manzanas podridas, ¿no? Uno que se queja nos hace y nos quita más clientes. Es bien complicado. Uno lo que uno debería de hacer cuando los pacientes no quieren es convencerlos, cuando los papás no quieren. Mire, vamos a ver, ella es la persona experta, permítanos, le vamos a dar una punción, ayúdenos a agarrarlo. Creo que ese es el peor error. Pedirle al papá aprensivo que nos ayude a agarrar al niño porque lo va a soltar y la culpa va a ser de nosotros. Y efectivamente es de nosotros. Por eso la diapositiva de cómo sujetar a un niño. Convencer al papá, mire papá, si usted, no decirle que nos deje solo con el niño, ese es el peor error que deben hacer. Déjenme solo, espérenos allá afuera. Eso ocurría en los 90. Sacaban a nuestros papás. ¿Sí? Yo era niño que pataleaba en las tomas de muestra y sacaban a mi mamá y me agarraba fuerte el químico Jorge, me acuerdo, que se llamaba el químico con el que iba, y ya la otra persona me tomaba muestra. Pero siempre debe haber alguien, lo vamos a sujetar fuerte. Si él no se mueve, pues no lo vamos a lastimar. Y si se mueve mucho, usted nos avisa. Pero ya cuando tenga la aguja dentro, cuando ya la hayamos funcionado, es mejor terminar de tomar la muestra que no, porque pues, ya lo funcionamos, mamita. ¿Está de acuerdo? Sí. Pero si no quieren, no hay forma. Muchas veces, no, pues que le vaya bien, van y te acusan, pero entonces para eso sí te sirve llamar a la otra persona, tu otro compañero, lo que decía Roberto. Pues cuando es uno difícil, pues llamas al otro compañero. ¿Para qué? Para que haya dos personas que atendieron al paciente, porque luego con esta cuestión de la discriminación, de demás, hay que ejercer pues los derechos en esta sociedad, sí, ser respetuoso, sí, pero muchas veces ese canon de las ventas, el cliente siempre tiene la razón, nos pasan a traer, hay quien dice por mí tragas, oye, pues hoy no he desayunado, pues, por favor, ponte más espléndido porque pues hoy no desayuné, ¿no? Estoy aquí trabajando, tú traes tus problemas, yo traigo los míos, ¿qué hacemos? No, es fundamental.
convencer al papá, ganarse a los papás. Yo te puedo contar de historias, por ejemplo, tenemos un compañero en la toma de muestra, te lo juro, las mamás, yo quiero que nos tome tal persona en el cubículo 3 y veíamos, y ahora pues tenía su club de fans de mamás. Porque era bien ameno, ay mamita, fíjese que esto, fíjese que lo otro. O teníamos una compañera que platicaba mucho con ellos y les regalaba de estos crucigramas y sopitas de letras. Todos los niños ya querían ahí o sea, es ganarse al paciente. Digo, no vas a llenarlos de regalos, no, pero un trato amable, y me regresó a la diapositiva, identifícate. Uno de los puntos del diagrama de 16 pasos, que es, hola, yo soy Israel Parra, yo le voy a tomar la muestra. Y hay papás que dicen, oiga, es que yo quiero que me tome Roberto, es muy común con Roberto. Sí, pero es que va atrasado, no importa, me espero. Aunque Roberto le dé 3 punciones, se va a ir contenta porque la atendió Roberto. Entonces no te arriesgues, pásala con Roberto, nada más explícale que se va a tardar un poquito. Entonces, tiene sus asegúnes. El trato al paciente y al usuario en la toma de muestra es fundamental. Nosotros en el hospital o en el laboratorio tenemos solo 2 puntos de contacto para el paciente. El momento en que la mamá, papá va y saca la cita y agenda su cita para el laboratorio, ese es el primer contacto. Ahí tenemos que dar las instrucciones. Y el segundo es cuando les toman la muestra. Entonces hemos hecho encuestas en los 2 puntos de contacto y en verdad la recepción creo que es el punto más importante en la interacción con el paciente, al igual que la toma de muestra. O sea, es fundamental tener gente con mucho carisma. Gracias. Abraham nos dice, me gustaría saber si hay alguna implicación del llanto del menor durante la punción en los electrolitos séricos y los leucocitos. No tanto el llanto. En los electrolitos es por la fuerza y lo que decíamos de bombear. Entonces, pues ahora sí, los eritrocitos los rompes, liberas potasio y generas una falsa cifra de alerta, si tú quieres, con una muestra hemolizada, ¿no? Un potasio de 6 vuelves loco a los demás y está hemolizada. Dos, con los leucocitos. No tanto por el llanto, sino por la fuerza, la liberación de este adrenalina y demás, el fondo marginal de los leucocitos, esos polimorfonucleares que están unidos a la pared vascular, se despegan, se van del fondo marginal al circulante y eleva un poco los leucocitos. Eso ocurre también cuando los pacientes acostumbran correr y luego ir a la toma de muestra. Es parte de la información, no debe correr, no debe esto. Y eso ocurre principalmente con los bebés. Si ya ha llorado mucho, hay que tranquilizarlo. Si el papá nos permite tomarle la muestra, hay que esperar un tiempo y volverla a tomar. O volverle a intentar tomar muestra, ¿no? Ese es como lo que nosotros hemos visto. Gracias. Nos preguntan, ¿qué opinas de la punción capilar en los niños, niños que no sean críticos? Híjole, ya no hacemos punciones capilares. Nosotros hemos visto variaciones en plaquetas muy frecuentemente. Hay de decir, no, pues es que no sabe usar el capilar. Uno, la sola presencia de plaquetas bajas sin causa aparente. Voy a decir un algoritmo. Plaquetas bajas sin causa aparente o una explicación que justifique las plaquetas bajas está en los libros de hematología. Es un criterio para aspirar a médula ósea. No quiere decir que por las primeras plaquetas bajas lo vas a aspirar. No, hay un algoritmo de revisar el tubo, de ver que no sea pseudotrombocitopenia por EDTA, que la muestra esté homogeneizada, etc. Pero no le metas más variaciones a eso. Por eso Por eso creemos que no es pertinente. Dos, si solo va por una BH, hay quien dice, tómase la capilar, pero se diluye si no la sabes tomar. Y volvemos al personal capacitado. Y si tiene BH química y demás, en verdad aprovecha la punción venosa. O sea, ya pocos médicos con esta parte de la mercadotecnia te piden 1 o 2 estudios.
Ya es química de 27 elementos. A mí me tocó en 2010 era el boom. Ahorita ya es de 45 y creo que de 60. Porque ya cuentan como elementos los índices aterogénicos y otro par de índices en función renal que dices, híjole, estos solo son cálculos. En fin, ya pocos piden poca muestra. Gracias. ¿Es más factible tomar la muestra en niños con mariposa o con jeringa para que la toma sea más rápida? ¿Cómo te acomodes? ¿Cómo se acomoden? Nosotros ponemos la mariposa, la imagen que está ahí, porque así se acomodan. Hay estudios, por ejemplo, nosotros vemos enfermedades complejas, pero el cariotipo es un estudio que se tiene que tomar con heparina de sodio. A fuerza lo tomas en la jeringa y de lo pasas al tubo. O en la jeringa para llevarlo a sembrar al laboratorio, hacer el proceso. No, a veces no tenemos el material y recurres a la jeringa como la parte fundamental. Si es una gasometría, por ejemplo, ya hay marcas como BD, ahí sí se lo aplaudo, que tiene sus jeringas para gasometrías, ya con su anticoagulante, y pues la verdad es la jeringa. Yo te diría que con la que te acomodes, por eso hablábamos de diversidad. Vamos a homogeneizar el proceso, pero la herramienta es la que le acomode mejor a cada paciente para el estudio que le van a tomar. Gracias. En bebés de 0 a 6 meses, la pregunta es si lo más recomendable es tomar la muestra en el antebrazo o en el talón. En la mayoría la toman en el antebrazo. La selección del sitio es el antebrazo, el pliegue, y ya en algún momento, ya en las últimas opciones, esto se los dijo también Roberto, el talón. Oh, Pero sí agotas posibilidades en antebrazo y manitas. gracias. Ya la segunda parte de tu pregunta, Fabiola la acaba de responder. ¿Hay algún estudio que respalde que en brazos canalizados con suero no debemos tomar muestras por la posible alteración de los resultados? ¿Por ahí algún No, artículo? no necesitan un estudio, los mismos resultados. Cuando les dije de la cifra de alerta, cuando luego las muestras no nos coagulan, pues resulta que la tomamos de la vía del catéter o que la tomamos de donde me tocó una vez una glucosa de 900 y algo. Y resulta que la tomaron donde le estaban infundiendo glucosa al paciente. O sea, eso, eso es lo más difícil, el mero sentido común y muchas veces. Es más, nosotros ya hicimos un estudio, un protocolo de que cada 21 días nuestros residentes rotan en las diferentes salas. Nuestras áreas críticas, pues la más crítica es urgencias, ¿no? Ahí llegan todos pacientes complejos y no controlados. Hemos hecho que los químicos, principalmente las chicas de bacteriología, bajan y les explican cómo tomar las muestras. O sea, es repetitivo, repetitivo, repetitivo y han bajado el número de muestras inadecuadas. Ahorita están yendo a piso a tomar a un cierto grupo de pacientes, ya los químicos lo están tomando. Y como les explican a los médicos, cuando ese médico rota en otra sala, donde no tomamos la muestra, donde no toman la muestra los chicos, yo las tomo muestras, se acuerdan de lo que les enseñaron. Entonces ayuda un poco. Esa es una forma que podemos ayudar, pero es enriqueciendo el sentido común de los médicos, pues, de nuestros residentes e internos. Gracias. Un líquido cefalorraquídeo hemolizado no se debe procesar porque altera el resultado de proteínas. Mira, si les dices que no lo procesas, te van a venir a dar una gritoneada, que ellos ya tomaron la muestra, que fue una muestra compleja, que no, etc. Tú le pones tu nota ahí en el punto de observaciones. Muestra hemolizada, el valor de proteínas puede verse afectado por la contaminación del mar. Porque si tú le dices no te la acepto, Mm, ¿qué vas a hacer? Es un paciente complicado, ya lo expusiste a un aumento de presión intracraneana, y todo el rollo que es tomar un líquido cefalorraquídeo. Lo que sí tienes que detectar es cuando te pasan un líquido y le quitaron el coágulo, lo detectas, pones la letra, le retiraron el coágulo. Todos los valores no debe considerarlos. ¿Por qué? Para cuando lo vea el escrito, pues diga, oye, ¿qué pasó aquí?
Digo, siempre hay alguien sensato, prudente y que analiza, oye, pusieron esta nota, ¿por qué? A mí me gusta mucho el rubro de observaciones. No poner ahí tu texto como diario, ser contundente en un mensaje. Se ve afectado el valor por esto. ¿Qué tan afectado para sumarlo o restarle? No sé qué tanto la hayas contaminado. Por punción traumática, ¿qué tan traumática fue? Tú la tomaste, tú dime. Entonces, esa parte es bien importante. Es muestra valiosa, sí, sí es muestra. No se vale decir de una biopsia muestra insuficiente. No, 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 no es en serio. O sea, luego han llegado con unas biopsias así súper pequeñas. Es que es para un Gene Expert de TV. Les quedo viendo ya nada más química aracer y se queda químico, yo lo hago. ¿Sabes qué hacen? Le ponen, lo diluyen con el mínimo que debe tener de diluyente, valga la redundancia. Hacen ahí su magia y lo procesa. Si le da los controles internos, afortunadamente de amplificación, dices, va. El volumen de la muestra era muy escaso, por favor, considéralo, ¿no? Hay que ponerlo. Cuando reportas eso, te llegan con dos frasquitos más de biopsia, dices. Entonces, muchas veces ese es el riesgo de difundir, de hablar, de exponer que hacemos con el mínimo de muestra. Entonces tú le dices que ocupas 1 mililitro, te traen 500. Parece el regateo del tianguis. ¿Cuánto es lo menos? No, o sea, no. Ya hemos puesto reglas. Por eso de mis primeras diapositivas le di mucho valor a ese catálogo de toma de muestra, a esas indicaciones de toma de muestra, que si nosotros logramos permearlo, aquí están las reglas del juego. 2 mililitros, te lo entrego en 4 horas, te lo entrego en 8 días el resultado. Ahí están las reglas del juego, nuestras entradas, ¿no? A los que analizan procesos, que estén bien claras nuestras entradas, no va a haber problema. Nos preguntan si se puede tomar una muestra para tiempos del talón. Sí, es más, ya hay algunos estudios, el biólogo Eliseo hizo uno hace como 10 años, la hacía con sangre completa, no se centrifugaba, ni se separaba para coagulación, tiempos de coagulación, hay quien decía que no. Hay unos equipos automatizados, el PF así no ocupa sangre completa y dice que es mejor porque evalúas todos los componentes leucos, eritrocitos, plaquetas que tienen que ver. El problema es que si tú presionas mucho el talón, empiezas a diluir un poco la muestra y empiezas a activar plaquetas y muchas veces se te coagula tu muestra, pero bueno, es la experiencia en la toma, es eso lo principal. Muy bien. En caso de hemólisis, ¿es recomendable cuantificar la hemoglobina residual de la muestra en un contador hematológico? Si es muy visible, no tiene caso. Lo que sí necesitas saber y que esto apenas lo vimos con medicamentos. eh, pues es que está hemolizada, está lipémica, ¿no? Pongo dos ejemplos. Sí, ¿a partir de cuánto te causa interferencia? ¿Qué dice tu inserto? ¿Qué dice tu método? ¿Que a partir de cuánto? No, pues yo sí la veo al ojito por ciento. No, no, a ver, lo quieres hacer bien, vas y la cuantificas. Pero si te da menor, lo tienes que hacer porque técnicamente no hay interferencia. Lo que han hecho varios es, han puesto en una escala, así su imagen, como una escala de Marfarlan, de lipemias, de ictericia y de hemólisis. Y a partir de acá, no te la hago, a partir de acá te pongo las cruces de hemólisis que tiene y tu notita de que lo consideres. Eso es lo que han hecho, es ser propositivos. No puedes negar una muestra en un paciente. Sí está el famoso producto no conforme, está el famoso criterio de rechazo, pero sí es bien importante que uno lo tenga claro. Hay que hacer las pruebas, pero tampoco hay que ingresar cualquier muestra. Muy bien. Pues muchas gracias, Israel, maestro Israel. Una sesión espectacular, muy clara, muy enriquecedora. Yo, pues por acá hemos tenido al maestro también José Ángel, que nos dio temas de uroanálisis y que pues también yo creo que nos invitan ahí al tema de que los
profesionales del laboratorio clínico publiquemos las cosas, ¿no? Y creo que tú eres un ejemplo vivo de, pues, que aterriza cosas y que publica. Alguien me decía el problema de los químicos, ya tú estás fuera de ese conjunto de Ben. Dice, el problema de los químicos es que no publicamos lo que hacemos. Entonces, pues trabajos muy interesantes que han publicado allá en el infantil y pues ahí está, para los que tengan ese espíritu científico, acérquense al maestro Israel para que ya lo estoy promocionando, ¿no? Es decir, para que No, los, sí, hay un grupo grande, ¿eh? Los chicos, por ejemplo, Robert, este, Roberto, bueno, Robert con cariño, él es muy de ven, te enseño, toma nota, haz. Yo creo que el problema con los químicos les gusta transmitir en persona. Y anímense a escribir, me gusta eso que dices, anímense a escribir. A lo mejor el primero no sale tan bien, no somos tan buenos en la redacción, pero transmitir algo que tenemos como experiencia es bien bonito cuando alguien lo lee, cuando alguien te dedicó tiempo leyendo lo que tú hiciste. Entonces, sí invitarlos a que lo hagan, pueden hacerlo en los resúmenes de congreso, ahí le pierde uno el miedo, presentas tu primer trabajo y te emocionas. Y de ahí hay mucho profesional con mucho talento que si no publica las cosas, desgraciadamente ese conocimiento no va a irse permeando hacia más. Invitarlos a que sí lo hagan. gracias. Y luego uno anda buscando artículos, como decía la química Carolina, pues de allá del José María Morelos y Pavón, andamos buscando, ¿no? Para decirle a alguien, oye, pues no es que lo diga yo, mira que hay publicaciones que respaldan o por qué te estoy diciendo las cosas, entonces ayudan mucho las publicaciones. Pues muchas gracias nuevamente por aceptar la Gracias por su invitación, tiempo. por la generosidad, ya tu constancia te la haremos llegar la semana que viene. Y bueno, pues vamos a cerrar la sesión, nada más recordándoles que quiera la constancia emitida por el Colegio Guerrerense de Químicos Clínicos, ahí tienen el número de WhatsApp. Y vamos a dar un brinco de lo preanalítico a lo post. Ya el maestro Israel comentó por ahí algo de los valores críticos. Esta sesión la dimos hace unas semanas con el Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio, pero bueno, algunos colegas nos decían, oye, ¿dónde puedo acceder a la sesión nuevamente? Y vamos a de repetir esta sesión y vamos a agregar por ahí un par de diapositivas que, derivado de las preguntas y de los comentarios que surgieron al finalizar justamente bueno, en la sección de preguntas y respuestas que tuvimos. Muy interesante, ¿no? Hablamos ya de temas un poquito más allá del valor crítico, como algunos valores incluso de repercusiones legales. Entonces, pues los esperamos, nos vamos a mudar de lunes, vamos a cambiar al día martes, vamos a cambiar de día a partir de la siguiente sesión, pues esperamos que se puedan conectar, que puedan acompañarnos. Les voy a compartir el link aquí para quienes aún siguen conectados y de una vez se quieran registrar para la sesión de la semana que viene, pues ahí estemos, presentes. Vamos a hablar 19 de agosto, déjenme ver, para no equivocarme, aquí les comparto el link en el chat para quien quiera de una vez registrarse, ya no lo deje al último. Y pues nos estamos viendo de la semana que viene, el día martes. Muchísimas gracias por su asistencia, cuídense mucho, que Dios los bendiga. Un último comentario. Por alguna razón, Zoom y no jaló la transmisión por YouTube, entonces la vamos a subir mañana para quien quiera, pues digamos, repasar, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Ahora sí, nos vemos dentro de 8 días. Cuídense mucho.